Lo que nunca antes habíamos visto en Leonel Fernández, responder 2 horas después, pero sobre todo responder en 4 minutos un discurso de 2 horas. Esto hay que analizarlo, Raúl. Bueno, señores, lo cierto es que hubo una rendición de cuentas el pasado 27 de febrero por parte del presidente de la República, Luis Abinader, como está establecido en la Constitución de la República. Pero ¿qué esperaba el pueblo dominicano? Eso, una rendición de cuentas, no una rendición de cuentos. Evidentemente que ante la rendición del presidente Luis Abinader, y que por supuesto debió ser del 2025, no desde el 2020, porque el presidente había rendido cuentas y cuentos sobre el 20, sobre el 21, el 22, el 23, el 24, pero me llamó poderosamente la atención que el presidente comparara el 2025 con el 2019, con el 2020, cuando se compara con el año posterior. El 2025 debió ser comparado con el 2024. Ante la falta de realizaciones del 2025, el presidente tuvo que acudir a los años de gobierno anteriores. Esto nunca antes lo habíamos visto en una rendición de cuentas. Bueno, señores, lo cierto es que estamos aquí en este episodio, Mesa Redonda RD, un servidor Raúl Hernández, junto a mi compañero José Manuel Mesa, para compartir con ustedes nuestras opiniones, nuestra reacción ante lo que ocurrió el pasado 27 de febrero en el país, en la República Dominicana, que concita la atención no solamente de quienes residen en nuestro hogar nativo, sino muchos dominicanos que viven en otros países que le dan seguimiento y siempre están pendientes de lo que ocurre en su país, en la República Dominicana. Un saludo especial para esos dominicanos mal llamados dominicanos ausentes, que de ausente no tienen ningún ápice, todo lo contrario, más presentes no pueden estar. Solo hay que ver la remesa, el apoyo que dan los dominicanos que residen en el exterior a sus familiares, que atienden incluso llamados de amigos en apoyo, en solidaridad con su gente aquí que vive en el país. Señores, lo cierto es que el presidente de la República hizo un prolongado discurso de rendición de cuentas, Mesa. La cantidad de tiempo que dispuso Luis Abinader para hacer un recuento de lo que debió haber hecho durante un año, y bueno, prácticamente fue un récord en cuanto a la cantidad de tiempo que dedicó en su discurso. Y como tú bien dices, palabras traen respuestas, siempre lo vamos a mantener aquí. El líder opositor, el líder de la oposición dominicana, presidente del Partido de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se dirigió al país durante un breve lapso de tiempo para responderle al presidente Luis Abinader, y de eso vamos a hablar en detalles aquí en el desarrollo de este episodio. Yo estuve en el lugar donde el doctor Leonel Fernández pues no le respondía a las 2 horas de alocución del presidente. ¿Y por qué digo que Leonel Fernández no le respondía? Porque el presidente no trajo nada en la bola en ese discurso. Y cuando busco de manera inquieta, porque me sorprendió la pronta respuesta
del doctor Leonel Fernández, lo que escucho en el equipo de Leonel es que el presidente Leonel había dicho, bueno, es que esto no amerita un análisis, esto hay que responderlo inmediatamente porque no se le puede dejar la cancha a un discurso vacío, a un discurso sin sustancia, a un discurso que en lugar de ser la rendición de cuentas de un año, es la rendición de cuentas de 5 años. Entonces, no vale la pena. Pero todavía, Raúl, yo entiendo que Leonel, pues por lo menos le va a dedicar una media hora, unos 35 minutos. Raúl, lo que el presidente habló en 2 horas, Leonel lo contestó y lo analizó en 4 minutos. Y yo estaba ahí, con el tiempo, midiendo el tiempo. O sea, que a mí nadie me lo contó. Yo estaba ahí. 4 minutos. O sea, el gobierno arma toda una bulla parafernaria y paraliza el país durante 2 horas para hablarle en medio de una crisis sanitaria que vive la República Dominicana, en medio de una crisis económica, en medio de la inauguración de un tren que no es un tren, en medio de accidentes de tránsito donde las carreteras se han convertido en un peligro en la República Dominicana, que hasta en una reta tú ves un autobús de turismo accidentarse en una reta, Raúl, Sí. porque tú estás acostumbrado a ver eso en una curva, pero no en una reta, ya hasta en una reta. Entonces, este comportamiento de fantasía desde el Congreso Nacional del gobierno, a mí en lo particular, Raúl, me preocupa la República Dominicana. Bueno. Me preocupa el país. ¿En manos de quién estamos? O sea, ¿cómo es posible? ¿Entiendes? Entonces, estoy preocupado. Bueno, hermano, mire, en lo que tú estabas hablando, yo estaba aquí verificando el tiempo exacto que duró el presidente Luis Abinader en su rendición de cuentas el pasado 27 de febrero. Mesa, duración aproximada de 2 horas y 20 minutos. Un total equivalente a 140 minutos duró el presidente Luis Abinader en su discurso y lo ha reiterado en varias ocasiones porque en 2023 hizo lo mismo. Duró más de 2 horas, en 2025 se extendió hasta después de las 12:30 de la tarde, es decir, que ya Luis Abinader tiene acostumbrado al país para hablar por espacio de más de 2 horas en discursos de rendición de cuentas. Ahora, lo interesante de este discurso es la retórica que llevó incluso a un funcionario, José Manuel, a decirle al país, y voy a corroborar con tu preocupación, me voy a unir, voy a decir también igual que tú, que estoy preocupado en este país por algo que estoy observando, y es que ya han ido más lejos de lo que uno apreciaba desde el presidente de la República hasta sus funcionarios. Tú sabes que este es un gobierno grandilocuente, ¿verdad?, de mucha fanfarria, y hemos dicho aquí en diferentes episodios que Luis Abinader ha establecido que la historia comenzó en 2020, ¿verdad? Lo hemos dicho, que el país estábamos en taparrabos, aquí lo que había era indios, entonces cuando llegó Luis Abinader, mínimo hay que compararlo con Cristóbal Colón y que la historia empezó en la República Dominicana con Luis Abinader, porque para el presidente de la República todo es histórico, todo es sin precedentes, es decir, la historia comenzó con el gobierno del PRM. Pero los funcionarios PRDistas han llegado más lejos, José Manuel, y realmente eso me preocupa. Oye, ¿por qué? Porque hubo uno que dijo
que en 5 años el presidente Luis Abinader ha construido más kilómetros del metro que en los 16 años de los gobiernos del PLD. Pero ahora se despachó otro, José Manuel. Otro barbarazo dijo, oye esto, José Manuel, amigas, se despacha diciendo que el presidente de la República que más obras ha construido en el país es Luis Abinader. ¿Qué te parece, hermano? A mí eso no me preocupa, Raúl. El que este gobierno diga que ha construido más kilómetros de metro que lo que ha construido o que lo que han construido los gobiernos pasados. Tampoco me preocupa de que este presidente, de que este gobierno le anuncie al país de que ha construido más obras que los demás gobiernos. Él se despachó, por ejemplo, diciendo la cantidad de obras que había construido en mi provincia, que es San Juan de la Maguana. Inmediatamente algunos medios se tiraron a las calles y comenzaron a preguntarle a munícipe, a sanjuanero, que de las 70 obras que el gobierno había dicho que había construido en San Juan, que le mencionen 5. 5. Y la gente se quedaba sorprendida. No, pero es que yo no he visto. ¿Y cómo te voy a mencionar 5 obras si yo no he visto? Y él dijo 70. Entonces, tú sabes que este gobierno, en su momento, tuvo un calificativo de parte de la oposición de un pintor muy famoso que se caracterizaba por pintar obra de sobresaliente, obra grandota, obra monstruosa. Entonces, ese pintor lleva por nombre, ¿cómo es? Botero. Botero. Colombiano. Botero. No, pero no eran obras, son mujeres gordas. Mujeres gordas. Obesas, Exacto. Entonces, son personajes que él hace y son figuras humanas de mujeres bastante gruesas. Este gobierno, desde que inició en el 2020, sí, todo es grande, ha imitado a Botero, todo es hasta el punto que ya tiene en la provincia de Pedernales un platillo volador, un cohete de la NASA para llegar a la luna. Sí. Hasta, oye, sí, lo lejos que ha llegado este hombre. Sí, increíble. Eso es increíble. Increíble, sí, increíble. Entonces, sí, mientras él dibuja Alicia en el país de la maravilla, a este pueblo se lo está llevando quien lo trajo. No, pero yo lo que pasa, porque yo digo que me preocupa, es que me preocupa porque cuando tú tienes individuos dirigiendo la cosa pública, individuos que están alucinando, eso es preocupante, Mesa. Tú no sabes el cuento de Bosch, del tipo que se enfrenta a un toro, pero él es bico y ve a 2 toros en vez de 1. ¿Se te olvida ese cuento? Del tipo que va y entonces él ve, no un toro, no, él ve 2 toros. Entonces él coge para el lado del toro que él cree que él puede evitar y es el que lo va a matar. Entonces, yo me preocupo, José Manuel, que tú dices que a ti no te preocupa, pero tú sabes lo que es tener funcionarios que distorsionan la realidad. No, lo que no me preocupa es una mentira más. No, es que, están viviendo una burbuja de mentiras. Pero para que tú me eso le hace daño al país. Pero para que tú me entiendas. A eso que yo me refiero. A mí no me preocupa una mentira más, porque yo me acostumbré a la mentira. A mí lo que me preocupa es en manos de quién está el país. Eso es, sí, de gente mentirosa. Eso sí me preocupa. Sí, yo lo que digo que me preocupa es, José Manuel, por ejemplo, ya asumiendo esto con más seriedad, porque uno se ríe, porque, oye, el dominicano tiene que votar el golpe. Por ahí anda un dembow, Mesa, a propósito, que el sábado la familia estaban haciendo mofa. No sé si tú lo has escuchado. Estos muchachos son curiosos, que lamentablemente hay que como disipar la mente. Oye, eso lamentablemente. Y ese es el estribillo de la canción, si se puede llamar eso lírica o canción, de un dembow, que hay que beber y que va a votar el golpe. Eso hace el dominicano tratando de votar el golpe, porque, señores, estamos siendo dirigidos
por una, no sé, una generación de políticos, José Manuel. Y eso es preocupante, que están perdiendo la perspectiva, José Manuel. Y estamos hablando de gente que maneja fondos públicos, que maneja recursos de un Estado que tiene que dedicar, y lo dijimos aquí, más de 1.000 millones de pesos diarios en el pago solamente de la deuda. Pero cuando Leonel le respondió a Luis Abinader, le dijo que él no se refirió a un hecho importante, lo evadió a toda costa, no lo pudo explicar, es que la economía creció solamente 2.1. ¿Cuánto? 2.1. 1 punto. No, 2.1. La economía creció 2.1 en 2025, pero hay sectores como el de la construcción que decreció en 1.8, hay otros sectores que se han desplomado y eso ha provocado que hubo que hacer 3 ajustes a las predicciones de crecimiento del Producto Interno Bruto en la República Dominicana. Tú recuerdas que se había proyectado un crecimiento de un 5 y todo terminó en un 2.1%. En 2.1. Mira, Raúl, a mí me llama... No, pero perdón, ¿cuál es el razonamiento de Leonel? En una economía, escúchame que te interrumpa, para terminar la idea, en una economía, José Manuel, que apenas crece 2.1, cuando históricamente hemos crecido durante décadas en más de un 5%, yo estoy con Leonel en esto. ¿Qué tú puedes vivir con un crecimiento tan pírrico? No, Raúl, donde tú has tenido... Ah, no, escúchame. Es que yo estoy confundido dos números. Ajá. Por eso por eso te dije, no, es que yo confundí la inversión de capital No, sí, no, con se ha el desplomado. crecimiento económico. No. O sea, se ha ese desplomado. fue el laxu. No, pero como oye. dice Lidio Cadena. No, pero oye, aquí lo interesante es lo que dijo ese funcionario, lo que quieren vender los PRMistas, de que este es el gobierno que más ha construido, y este es el gobierno que en 30 años mínimo ha sido el que menos inversión de capital ha hecho. Por eso mismo. A eso fue que exacto, te eso fue lo referiste. que se me cruzó. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que tú Sí. has hecho la inversión de capital más baja de todos los gobiernos? En 30 años. En 30 años. Ajá. Y entonces tú me digas a mí que Sí. es el que más construido. Entonces, Ahí se ve sí. que hay una mentira del tamaño del país. ¿Entiendes? Automáticamente. Entonces, es Mira, preocupante eso. que no crea el gobierno que el país le está comprando su mentira. Bueno. El gobierno que no crea eso. Bueno. ¿Y por qué digo, Raúl, que el país no le está comprando sus mentiras a este gobierno? Porque escuché al doctor Ricardo Nieves, que no tiene nada, Raúl, que ver con Leonel Fernández. Claro. Ricardo es un pensador hasta cierto punto supuestamente independiente, según él. No tengo por qué entrar en consideraciones de ese tipo. Y Ricardo dijo lo siguiente. Acabo de ver 2 encuestas. ¿Y cuál fue el comportamiento que yo vi en esas 2 encuestas? Que el expresidente Leonel Fernández está muy por encima de los números que están saliendo en las encuestas. O sea que los números están muy por encima de lo que realmente de lo se que, está diciendo. De lo que se ha dicho. De lo que se ha dicho hasta ahora. Ahora, sí. donde yo digo, Raúl, Ajá. y por eso a veces mi forma con algunos comunicadores. Sí, que tú eres muy... O sea, tú eres muy ácido con ellos. Con ellos. Tú lo confrontas. Exacto. Sí. Ajá. ¿Por Pero qué? ¿por qué? ¿Por qué te da ese sentimiento? ¿Por qué? Porque en esencia. ¿Por qué tú no decís la verdad? Porque están torciendo. Si tú me dices que son Sí. 2 encuestas creíbles Creíbles. Ajá. y en las que tú Ajá. crees, Ajá. ¿por qué tú no me dices un número? No. O sea, ¿por qué tú tienes que dejarlo En el aire. en el aire? En el aire. ¿Por qué demonio? Dime tú. Esa es tu queja. Tú no estás entendiendo. Sí, esa es tu queja. Tu Esa queja es mi es queja. que Tú no eres un comunicador independiente. independiente. ¿Y Entonces, por qué tú no dices, mira, recibí estas 2 encuestas aquí vamos arriba. y los números son estos? Esto. ¿Por qué no? Entonces, es dosificando la cosa. Porque tú la dosificas. Es dorándola. ¿Me entendiste? Sí, merengueándola, como dicen en buen dominicano. ¿Me entendiste? Sí, esa es tu preocupación. Esa es mi preocupación. ¿Por qué actúan así? O sea,
¿Por qué? ¿Para quién tú estás comunicando? ¿Para quién? Es que no quieren dar la idea o la sensación ¿Tú entiendes? de que están apoyando a Leonel y no es apoyando. O sea, digan la no, verdad. porque tú has dicho que son dos encuestas creíbles. Creíble. Ajá, ¿por qué no da los números? Que son dos encuestas ¿Por creíbles. qué no da los números? Y que esos sectores te llamaron, Te llamaron, ajá, te mostraron esas No, dos pues, encuestas, ajá. pero fue para que tú lo comunicaras. para que diga los números. Y tú eres mira, transparente. no, oye, no tiene que decir la fuente, porque es una Nada. realidad. No tiene que mencionar siquiera el nombre de las firmas, pero por lo menos da los números. Di la realidad. Aquí se ha dicho que Leonel está por encima de un 47%. Se ha dicho en Entonces, encuestas. no lo desmienten. Entonces, si Porque- tú dices ajá. que está muy por Por encima encima de lo que dicen. de lo que se ha dicho, Se ha dicho. papá, porque tú Ve- no lo dices. Bueno, pues hay una situación en este país. ¿Entiendes? Hay una situación en este país, hermano. ¿Eh? Mire, usted puede creer lo que usted quiera. Yo le he dicho aquí contigo. Usted puede considerar lo que usted quiera, hermano, hermana, pero mire, es una realidad. Yo he dicho que el mejor coordinador de campaña de Leonel es el desastre de gobierno que está ocurriendo en este país. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente está mirando hacia Leonel, Mesa. Mucha gente, la mirada es, pero ven acá, oye, ¿cuál es el razonamiento de una señora que habló conmigo, mi vecina? Me dijo, es que esto no lo aguanta nadie. Lo único que yo lamento es que falta mucho todavía, pero Leonel tiene que volver al poder. Este país amerita de un hombre de la experiencia y el conocimiento de Leonel. Eso me lo dijo mi vecina, hermano. Una mujer que no es política. Ella lo que es una pensionada, fue profesora. ¿Cuántos años tiene esa señora? No, ella debe tener como 63, 64 años. Entonces, esa señora viene siendo prácticamente de la generación nuestra. Sí, claro, yo tengo 61. Entonces, Sí. Leonel Fernández, ¿bajo qué condiciones llegó al poder en el 96? Bueno, fue producto de una alianza con el apoyo de Balaguer. Y el país. ¿Y qué le dijo Balaguer? Y el país. Le he dejado el país como una nave lista para el despegue. Para el despegue. ¿Y qué hizo Leonel? La despegó. Le dejó en el... despegó. ¿Eh? En el ¿Pero año. ¿Qué pasó en este país cuando Leonel entregó el poder? Aquí mucha gente dice esa que nave, el mejor gobierno de Leonel, mucha gente lo dice del 96-2000 por toda la reforma, la modernización del Estado, etcétera. Ahora no olvidemos que su regreso en 2004 ni siquiera había asumido el poder y ya la tasa del dólar comenzó a bajar. ¿Se te olvida? Esa nave que Ajá. había despegado Exacto. volvió a aterrizar. Aterrizar de nuevo. Y Leonel llega nueva vez al poder Y la en levanta. medio de una crisis. Financiera mundial. En- ¿Y qué en el hizo con la 2004. nave? ¿Qué hizo con la nave? La estabilizó inmediatamente. Y la puso, Despegó y la estabilizó. ¿en qué? En piloto automático. Así es. Pero en el 2008 le cae a Leonel una crisis global. Perdón, que como tú hablabas de 2004, la crisis fue local, que fue la de, Fue local, la de Baninter, que fue la de de Baninter. 2003. Exacto. Pero 2007, 2008, Una crisis global. mundial, sin precedentes, Nunca antes vista. sí, financiera. ¿Qué pasó en la República Dominicana? Ni se sintió eso. De los pocos países donde no hubo un impacto fuerte de esa crisis fue aquí. ¿Por qué? Pero vete a Porque España. Leonel, ¿Tu mamá vivía en España en esos Exacto. años? ¿Qué pasó en España en esos años? sí, un descalabro total. De Calabro. Porque Leonel supo pilotear el barco. Dos crisis. En medio de dos crisis. Sí. Piloteó el barco. Por eso que esa señora dice, ¿Entiendes? Leonel tiene que volver. Entonces, a Leonel le ha tocado gobernar el país en medio de crisis. Así es. En medio de crisis. ¿Y cuáles son los resultados? Por eso es que estamos observando que comunicadores como Ricardo Nieves dice que no, que Leonel está más alto que lo que han dicho en los medios. Pero no se atreve a decir Pero tu queja qué es, tan alto está, tu queja es que no da los datos. que no da los O números. sea, él lo que da nada más es unas entiendes? pinceladas No. y no aterriza. Toma una chupeta, Una chupeta. Ajá. dale 3 chupones Ah, y yo te la saco. Y yo te la saco. Así no puede ser. Así no. Así no puede ser. Así no. Entonces, el país se prepara para subir nueva vez a Leonel. Así mismo es. Porque el país confía en Leonel. Los sectores económicos confían en Leonel. Porque es el líder más sólido de la región en estos momentos. El más sólido.
el más capaz, el más preparado, el más calibrado, como decía el fallecido Álvaro Albelo Hijo, el más calibrado. Mira, ¿Entiendes? entonces yo quiero presentar una variable de interés para los dominicanos y las dominicanas. Ustedes saben, señores, incluso en el periódico Hoy, del momento que grabamos este episodio, hay un artículo de un economista que publica todos los lunes que se llena, rebosante, se llena de que la creación de empleos, ¿verdad? Que la creación de empleo. Señores, miren una cosa. Ustedes saben lo que es atribuir al desempeño económico la creación de empleos cuando 4 de cada 5 fueron generados por el propio gobierno con el aumento de la nómina pública. Yo creo que tú me expliques eso. Explícaselo a la gente. No, es que no hay forma. No, pero explícale eso a la gente. No hay manera. ¿Qué es eso? Dime. No. Eso no es maquillar la realidad. Eso es maquillar la realidad. Cuando tú hablas de creación de empleos, porque cuando se habla, ¿a qué te refieres? cuando yo voy a hablar, Sí. de creación de empleo, o sea, el único creador de empleo que hay, no en la República Dominicana, sino en el mundo, es el sector privado, no es el gobierno. El gobierno no puede ser una máquina de creación de empleo. Jamás. Si el gobierno se convierte en una máquina de creación de empleo, la economía de ese país anda muy mal. Entonces, Muy mal anda la economía. Entonces, oye bien, ¿qué ha pasado en este país cuando hablamos de empleo, señores? Cuando hablamos de generación de empleos, hay que entender una cosa. 2 hijas tuyas se fueron de este país. ¿Qué te dijo a ti la más chiquita cuando tomó la decisión de irse? No, que ya no ¿Qué te dijo a ti? Que no tenía esperanza en este gobierno. Ajá. Entonces, así mismo. Entonces, los jóvenes... ¿qué te me dio una puñalada medio a medio al corazón. Como padre. Y después, cuando tú te quedaste tranquilo, tú solo reflexionando. No le di gracias a Dios. De la decisión que ella tomó. Sí, sí. ¿Y qué pasó con la otra? Tuvo más visión. Que tú. Ellas dos tuvieron más visión que yo. ¿Y qué pasó con la otra, con la más grande? Igual. Digo, no, yo me voy de aquí. Sí. Papi, yo me voy de aquí. ¿Saben por qué? Porque casi 7 de cada 10 jóvenes encuestados en este país, José Manuel, dicen que ellos no ven futuro en la República Dominicana. Lamentablemente. Pero hay un sector, Raúl, hay un sector que este fin de semana tuve la oportunidad de juntarme con un grupito de ellos, que es el sector militar. Tú sabes que... Jóvenes militares. Tú sabes que esa gente están casi al meterle fuego al país. Que nunca antes habían sido tan maltratados como ahora. Señores, 10 y 8 años en el rango. Y nadie lo mira. Y nadie lo hacía. Y el salario no le da para nada. Y son gente que están incómodos. Uno de ellos me dijo, yo no voto, pero yo estoy obligado a buscar votos para sacar a esta gente. Así, esas fueron las palabras que me dijo. Yo no voto. Pero dime, yo creo que tú me digas. ¿Entiendes? Yo creo que tú me digas algo. Cuando tú escuchas un testimonio así de un militar joven, hablándote en esos términos, ¿qué tú pensaste, Mesa? No, dije yo. A ver. No, pero dije yo, pero ven acá. Pero estas son las personas que tienen que ver con la seguridad del gobierno. ¿Y cómo es posible que las personas que tienen que ver con la seguridad del gobierno estén incómodas? El gobierno no mire hacia ellos. Y entonces venga con un discurso que los militares nunca antes habían sido tan bien tratados como ahora. ¿Y cómo es eso? Bueno, hermano, yo le voy a decir algo, mire. A eso agréguele un detalle. El presidente de la República tiene todas las atribuciones conferidas constitucionalmente para poner en retiro a los militares en el momento que lo estime y, ¿verdad? Hay una regla, por lo menos, de duración en el rango para recibir ascensos, que es tu tema, cuando te reuniste con esos jóvenes militares. Pero mira, ahora mismo hay una situación en las Fuerzas Armadas con unos retiros de militares que tienen una hoja de servicio. Te estoy diciendo lo que yo he visto. De acuerdo a lo que he visto en redes sociales, no sé tú, de militares jóvenes, todavía con una vida productiva en las Fuerzas Armadas, y el presidente los puso en retiro. Eso ha generado una situación dentro de las filas de las Fuerzas Armadas.
José Manuel. No, No sé si tú le has dado seguimiento y hay, a ese caso. No voy a mencionar nombres, sí, porque no es mi interés. esa es una. Pero tú me Y la entiendes. otra es Ajá. que han llevado gente inexperto A a posiciones, posiciones, a posiciones sí, clave. que no saben qué hacer. Sí. Gente inexperta. Gente que no tiene El conocimiento. Entonces, el que tiene el conocimiento o lo han puesto en retiro o está en su casa sin funciones. Bueno, lo cierto es una cosa, señores. El presidente de la República rindió cuentas. Leonel Fernández respondió en la brevedad. Tú señalaba que, bueno, fue alrededor de casi a las 3 de la tarde. Se había anunciado que a las 2, pero fue a las 3 y 55, a las 2 y 55 minutos que Leonel habló. Y entonces el presidente de la República duró 2 horas 20 minutos. y 20 minutos en su discurso. Ahora, ¿qué hemos hablado aquí? Señores, miren, en los comentarios que ustedes nos hacen, si ustedes quieren el discurso completo, íntegro, del presidente de la República, se lo podemos compartir. Me da su dirección electrónica y con mucho gusto se lo envío. También las palabras de Leonel Fernández para que usted pueda comparar, José Manuel, ¿no? Ambas posiciones, porque Leonel, ¿de qué calificó Leonel esa rendición de cuentas? ¿Cómo la calificó? Rendición de cuentos. No, él usó otra expresión. Leonel criticó esa rendición de cuentas, señalando que era una narrativa de pura ficción. O sea, fíjate que hizo referencia al anuncio del presidente en Pedernales. Entonces, lo llamó como ciencia ficción. Búscalo para que tú veas el calificativo que Leonel le dio a esa narrativa del presidente de la República. De ciencia ficción. De ciencia ficción. Sí. Y dijo que nada más lejos de la realidad. Califica al presidente de estar hablando realmente totalmente alejado de la realidad dominicana. Yo creo que si usted quiere tener un contrapeso, no un balance, analizar el discurso de Luis Abinader versus lo que plantea el líder de la oposición de la República Dominicana, lo invito a que lo haga si no ha tenido la oportunidad, para que usted se dé cuenta realmente de lo que estamos tratando acá. Fíjense si ustedes pueden apreciar, José Manuel, que no hemos ofrecido muchos datos en este análisis que hemos hecho en este episodio, porque la invitación es que usted misma haga esa comparación. Con mucho gusto, insisto, en sus comentarios nosotros le podemos proveer de esta información si usted no tuvo tiempo de escuchar el discurso de ambos, tanto del presidente como de Luis Abinader como de Leonel Fernández. Lo cierto es que aquí se inflaron cifras, se le ha mentido a este país, y cuando tú decías que tú te preocupas por algunas actitudes de algunos comunicadores, yo pienso que si se hace el análisis de este discurso, José Manuel, el balance será muy perjudicial para el presidente de la República, porque ese discurso tuvo lugar días después de un segundo gran apagón en la República Dominicana. No, y además, Raúl, el discurso tiene poca cosa que analizar, porque es que el gobierno, en ese discurso también, en ocasiones, apeló a un sentimiento paterno del que goza mucho el pueblo dominicano, cuando hizo mención con el caso de Senasa y que hizo mención a su padre, pero el principal culpable del caso de Senasa es precisamente el gobierno, porque el gobierno fue que provocó esa crisis. Entonces, que yo no sé de qué justicia o de qué ministerio público independiente el gobierno me puede hablar cuando el gobierno no ha sido llamado a declarar, porque quien obligó a esa administración a enrolar 2 millones por encima de todos los pronósticos fue el gobierno. Exacto. Entonces, pero a mí me afiliaron al Senasa sin pedirme permiso. ¿Entiendes? A mí nadie me consultó. Entonces, usted quiso ¿Tú sabes que yo aparecía? Yo aparecía. Usted quiso tener 2 millones millones, de afiliados. rompió todos los parámetros, metió esa institución en un cajón, tapó el cajón,
Sí. le vendió esa móvil al pueblo, Ajá. le dijeron que había problema, usted dijo que no había problema, no. que era falta de dinero. Que había, no, que habían algunas Entonces, dificultades, pero que él iba a que inyectar. eso con dinero se resolvía. Eso fue- Usted, señor, usted es el principal sospechoso. Claro. Usted es el principal sospechoso. Y yo no he visto que el Ministerio Público lo ha citado. Así que, ¿de qué persecución a la corrupción usted me puede hablar a mí? Entonces, mira, Mesa, ya que nos vamos, en resumen, señores, ante una rendición de cuentas de lo que pasó en este país en 2025, el presidente de la República realmente no hizo referencia a los 2 blackouts, solamente lo señaló diciendo que eso era injustificable, algo así fue que dijo, como que eso no se podía tolerar. Pero ¿y entonces? ¿Dónde hay un informe donde hay un funcionario despedido? Yo no sé con qué está pegado Marrancini. ¿Será con Coquín que está pegado? Pero de todas maneras, está el tema... Lo que pasa es que para lo del gobierno, Marrancini es la pieza perfecta. Bueno. Para lo que quiere el gobierno. Entonces, señores, déficit como nunca en el sector eléctrico. Eso se ha tragado, como dice un amigo, una friolera. Millones de dólares se han ido en ese barril fondo del llamado déficit eléctrico. Estamos hablando del déficit fiscal, la necesidad de un gobierno que ha avalado tanto de una reforma fiscal, la canasta básica familiar, José Manuel, cómo se ha disparado, la generación de empleo, que 4 de cada 5 empleos generados en el país en 2025 son del propio gobierno, inflando la nómina pública. Es decir, grandes temas de interés para la sociedad dominicana, como el endeudamiento externo. José Manuel, la cantidad de dinero que ha contratado en calidad de préstamo este gobierno y que lo ha depositado en las arcas del Banco de Reservas y el Banco Central para pagar intereses y no hacer nada con ese dinero. Señores, todo eso fue evadido por el presidente de la República y el presidente del partido La Fuerza del Pueblo le respondió con un discurso en contraposición a esa rendición de cuentas de ciencia ficción como la calificó Leonel Fernández. Señores, estamos más que agradecidos porque, José Manuel, ya realmente estamos próximos a escasa cantidad para llegar ya a nuestros primeros 4,000 suscriptores. Es un crecimiento orgánico de esta propuesta de Mesa Redonda RD. No, y también yo quiero agradecer, Raúl, a la gente que nos sigue, porque anoche, atención Kelvin, anoche atravesamos la barrera de los 16,000 seguidores en Instagram. Mira qué interesante. Sé que, mira qué bien. Gracias también, porque vamos creciendo en toda la dirección. Mira qué bien. Entonces, a propósito de esto, ya que tú mencionas a Kelvin, siempre reiteramos las gracias a Dios que ha bendecido este proyecto desde su inicio. Ya vamos para 2 años, José Manuel. Y entonces tenemos que reiterar nuestro agradecimiento al señor Guerrero, que nos ha permitido no solamente estar aquí... No 2 años, Raúl, porque tuvimos casi 4 meses fuera. Bueno, eso vamos a decir las cosas como son. Bueno, sí, así es. Duramos, sí, vamos a decir, como 3 meses. Sí, casi 4 meses duramos fuera. Bueno. 1 año y 6 meses. Bueno, pero que vamos en Nacimos junio de 2004. Exacto. Fue el 1 de junio del año 2004 que nosotros empezamos este proyecto, pero digo que vamos rumbo a los 2 años porque habrá que descontar esos 3 meses. Para ser justo. Para ser justo. Pero tenemos que reiterar una cosa, José Manuel. Vamos, 2024, escúchame, me quedé con el 2004. No, lo que pasa es que Raúl tiene en la cabeza lo de Leonel. El 2004. Y Kelvin se dio cuenta, pero yo escuché 2024. Yo no sé, yo escuché 2024. Pensé que había dicho 2024, pero no importa. El 1 de junio, señores, del año 2024, iniciamos esta propuesta de comunicación diferente. Gracias, señor Guerrero, a Dominicana TV, Manuel, que nos permite transmitir este contenido también a través del cable, el sistema de cable en la República Dominicana. Gracias a ustedes por sus comentarios. Recuerden que le estamos dando mucho seguimiento a sus comentarios que nos hacen en nuestra plataforma. Así que será hasta entonces en otra entrega de su podcast Mesa Redonda RD.